contando otra vez más o menos todo lo que es el sistema inmunológico, todo, y luego usted ahí específicamente, ¡pam!, hace una pregunta. No es igualito como dimos, pero es un compendio. ¿Está bien? Bueno, bien. Habíamos visto que en nuestro sistema inmunológico del hombre, animales superiores, en particular el hombre. A mí me gusta hablar así porque en realidad se ha estudiado otros sistemas de otros seres vivos superiores y de los cuales, entre los cuales el hombre es el que tiene más desarrollado el sistema inmunológico. Y no porque se haya estudiado más, sino porque se ha visto que la complejidad es totalmente diferente. De repente los animales domésticos tienen inconvenientes como para adaptarse a ciertos climas, ciertas variantes que le presenta el mundo, ¿verdad? Y nuestro sistema inmunológico es el que más ha evolucionado hasta hoy día. Se han quedado atrás los monos, que son los más complejos después de nosotros. ¿Ustedes sabían por qué, por ejemplo, se usan a los animales de experimentación como el cobayo o las ratas de laboratorio? Ya, bien. Básicamente los cobayos eh, o las ratas y las ratas de laboratorio, que son las ratas blancas, son los más sensibles que hay en el conocido, con un sistema inmunológico bastante avanzado. Es decir, que cualquier variación que pudiera ocurrir en su sistema orgánico o inmunológico es detectable. Es más, si sobrepasa pero mínimamente lo esperado, mueren. Que sirve también como alerta, ¿verdad? O sea, por ese motivo, fíjense que si son muy tolerantes, estos animales probablemente va a ser muy difícil detectar las variaciones que ocurran dentro de su organismo, ¿verdad? ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Se ha estudiado animales, ratas de razas puras y de razas que no son tan puras. Y de igual manera o cobayos, ¿verdad? Eh, este, son igualmente sensibles. ¿Saben lo que son los híbridos, verdad? De dos especies. Sí, muy bien. En este caso, nosotros lo que estudiamos, o sea, lo que se pretende estudiar siempre son ambos sistemas, ¿verdad? Mezclas de razas, por ejemplo, o de razas puras. Y se ha visto, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto el complejo mayor de histocompatibilidad que favorecía mucho el reconocimiento de lo propio, de lo no propio? Y se ha visto, ¿cómo? Sí, las células NK son los favoritos, pero el complejo mayor de histocompatibilidad es am, eh, el campeón en identificar lo propio de lo no propio, o sea, que de diferenciar. Es decir, que nuestro sistema básicamente se desarrolla sobre los complejos mayores y de histocompatibilidad, o HLA, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que en el humano se llamaba HLA. Bien, algunos virus infectan células individuales, otros, entre los siguientes se encuentran muchas bacterias que se multiplican y encuentran en forma extracelular o en el interior de los tejidos o en las cavidades corporales.
Esto es muy importante también determinar, ¿verdad? Que los virus deben o necesitan desarrollarse dentro de una célula. Es decir, que no puede estar mucho tiempo al aire libre, que son las cosas que se planteaban por el tema del COVID, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lo que un virus puede subsistir sin que se altere su sistema de RNA en este caso, y que no le afecte más al humano? Ahora sabemos que la posibilidad de contaminación por la superficie es mínima, o sea que eso va a depender mucho del CT para que pueda ocurrir. El CT es el conteo, ¿ya? La concentración sería la concentración del virus eh, presente en el... Y luego del tiempo, como son RNA desnudos, o sea que no tienen nada, no tienen cómo sobrevivir, por decirlo así, solos, el tiempo es un factor muy importante para ello, ¿verdad? Sin embargo, las bacterias no necesitan estar dentro de una célula. O sea que no necesariamente, pueden estar o no, pero no necesariamente como los virus. Entonces pueden estar en tejidos, órganos, cavidades, en cualquier parte pueden estar las bacterias. ¿Se entiende la idea ahora? Por otro lado, los virus tienen un ciclo muy corto. Es decir, que se replican y luego de entre 10 a 20 días o 25 a más tardar y mueren solos. Entonces, ¿cuál es lo que es el temor que tenemos todos frente a los virus? Esa es la pregunta. Si van a morir solos, ¿cuál sería el temor? A ver, ¿alguien puede ensayar una respuesta a eso? No, no. ¿Cuál es el temor nuestro? En el Que los sentido virus de que, llegaran a multiplicarse, profe, y claro, superar nuestro sistema inmunitario. claro, pero tarde o temprano dijimos que van a morir. ¿Entiendes? O sea, Puede cambiar la cadena de ADN. ah, O adaptarse también. adaptarse, pero ¿cómo? Ven que, eh, fíjense un detalle muy importante que nosotros habíamos ya estudiado, porque esto pues tiene que tener una lógica. Eh, a ver, los que fallecieron del COVID, según ustedes, ¿de qué el virus le mató o de qué murieron? Complicaciones. ¿Cómo? De la enfermedad que causó el COVID, ¿verdad? La neumonía, por ejemplo. Complicaciones. De las Complicaciones. complicaciones. Las complicaciones. Es decir, que el virus en realidad, ¿se acuerdan que, por ejemplo, decían la gente, bueno, y pasados los 15 días o 14 días, ¿para qué te va a hacer más el PCR? Decía. ¿Se acuerdan? Es decir, que una persona que está en terapia intensiva, por graves consecuencias del virus, ya no tiene virus. ¿Se acuerdan que al principio era que em, los que hayan habitado por consecuencia del virus se tenía que poner una bolsa negra, que nadie tenía que acercarse, que ¿cómo se llama esto? Que los velatorios no tendría que ser con cajones abiertos, ¿se acuerdan, verdad? Todo sellado. Todo sellado, unas ganas, din, 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 ¿verdad? Bien. Y en las últimas etapas, ¿cómo era? O sea, los fallecidos se en un cajón común, por decirlo así. Y si bien estaban sellados, pero ya no había ese temor de que qué iba a pasar con nosotros, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque ya se sabía que el virus en sí ya no infectaba, ya no era
ya el que falleció, ya no. Y tampoco el que tuvo, o sea, ¿cómo se sabía, por ejemplo, que tenía que aislarte 14 días una vez que diste positivo? ¿Se acuerdan? Seguro que alguno de ustedes tuvo COVID. No, Sí, profe. ¿Ninguno? No Sí. puede ser. A ver, ¿cuántos somos ahora? 31 conmigo, ¿verdad? Estamos ahora en el curso. ¿Ninguno de ustedes tuvieron COVID? Yo Sí, sí. profe. ¿Eh? Yo también. Que levante por la mano quien dice, o sea, no nadie dice que levante, sino que diga yo tuve. yo llegué a tener, profe. Vos llegaste a tener. ¿Y cuánto tiempo te aislaste? Y 7 días nomás a mí me dieron mi aislamiento. Pero eso ya tuviste ya hace poco nomás ya. Por eso nomás ya. Ese es el nuevo protocolo ya. 10 días yo. 10 días tuviste. En realidad el protocolo hasta hace como 3 meses más o menos. Sí, ahora estamos en mayo. Profe, Sí, ¿por qué algunas veces a toda tu familia le puede dar COVID y a vos nunca te agarró el virus? ¿Por bien. qué podría ser eso? Muy buena pregunta, ¿verdad? Que Porque hasta a ahí, mi familia le agarró todito. Todos se sí. fueron a parar en el hospital, desastre, y yo nomás lo que estaba así por ella, pero a mí nunca no me dio nada. Muy bien. Ese es, nada que era, es uno de los misterios del COVID. No solamente no te daba positivo, sino que, por ejemplo, miembros de la misma familia le daba con mayor intensidad las consecuencias que a otros. A uno le daba negativo, como por ejemplo en tu caso, a otro le daba mal, pero mal, como que se moría, por decirlo así. Y otros le daba fiebre, dolor de cuerpo, un tisirú y nada más. Y hasta hoy día todavía no se sabe del por qué a uno, por lo menos hasta hace poco, no sé si ayer o antes de ayer se habrá descubierto, ¿verdad? Del por qué a ciertas personas le daban más que a otros. Es más, en el momento más duro del COVID, que fue más o menos a esta altura del año, pero del año pasado, donde morían gente. Lo que pasa es que si muere gente famosa, parece que la enfermedad es más grave, ¿verdad? Si yo nomás me moría antes, no pasaba, no era tan grave la pandemia, ¿verdad? Pero casualmente morían gente muy representativa de la sociedad y parecía que era muy intensa la del tema. O sea, esa es la impresión que te causaba, ¿verdad? Pero realmente murieron mucha gente. Bien, todos los virus, todos, o sea, hay excepciones, bueno, para no decir que todos, pero lo que podríamos hacer es decir todos, a excepción de fulano, por ejemplo. Por ejemplo, el virus de la hepatitis, que sí es muy resistente, tiene una cápsula, tiene una cápsula que es más resistente que cualquier otro virus. Entonces es un tanto diferente en cuanto a su comportamiento, ¿verdad? Con decirte que la hepatitis B te puede contaminar por la orina del paciente, pues. O sea, es un poco más complicado. Y cosa que generalmente no, en la mayoría de los virus, en los líquidos biológicos, básicamente no, no son contaminantes de virus. Sí, de bacteria, porque acuérdense que dijimos que las bacterias podían estar en cavidades, en células, o sea, podrían estar en cualquier líquido, ¿verdad? Por lo que muchas veces podemos decir que todos, y podemos citar las excepciones. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Eh, podemos decir virus del dengue, que tiene un ciclo más o menos de 21 días. El virus de Epstein-Barr tiene un ciclo de 21 días. Después otros virus que podemos decir, y algunos herpes, que son herpes virus, que se comportan de la misma manera. Es decir que
si bien no todos, pero como decía yo prefiero decir todos, a excepción de fulano, porque son mucho menos los exceptuados, ¿verdad? ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Bueno. No siempre. Ven, ¿por qué se vuelve amarilla la piel? Es por la presencia de bilirrubina en sangre, ¿verdad? ¿Y de dónde viene la bilirrubina? Y es del metabolismo de la hemoglobina. O sea que la hemoglobina, cuando está fuera de los glóbulos rojos, por hemólisis, que es lo que hacen las hepatitis, o bien hay una obstrucción, o sea que la circulación de la bilis pues enterohepático, o sea que va a los intestinos del hígado, pero cuando el conducto que va al intestino se encuentra obturado, entonces pasa otra vez la sangre, ¿verdad? Eso ocurre, por ejemplo, con la colelitiasis, por ejemplo. Eh, no, no, lo que pasa es que y esto es en la práctica clínica, ustedes van a notar. Es decir, voy a dar ese ejemplo, o sea, voy a tomar lo que decís, pero antes voy a explicar algo con la clínica, ¿sí? Vamos a suponer que vos le tomás la sangre a un bebé, a una criatura, en un tubo transparente, y dejá ahí sobre la mesa. Y vamos a suponer que te olvidaste 2 o 3 horas ahí. Después llevas al laboratorio. Y es probable que tu bilirrubina te salga normal en ese tubo. Pero tu paciente es amarillito. ¿Comprenden? ¿Por qué ocurre eso? Y porque la bilirrubina se degrada con la luz. Es decir, que se convierte en otra sustancia que ya no es bilirrubina. ¿Comprenden la idea, verdad? Bien. Ahora volvamos a la práctica de la pediatría. Se llama luminoterapia. Es decir que en condiciones fisiológicas el paciente, o sea el niño, el bebé, se le recomienda a la madre a que le saque por lo menos 10 a 15 minutos en el sol, pero no es eso del sol de las 12 de la mañana, ¿verdad? Estamos hablando de un sol suave, medio sombra, por decirlo así. ¿Se entiende, verdad? No es para cocinar. Exactamente, que sean indirectas, muy bien. O bien, sí, sí, no, lo que pasa es que los directos queman, ¿verdad? O sea, la piel pues tiene se activa por la presencia de la luz solar. Se activa, digo, porque la melanina se sintetiza más con la luz solar. O sea, la frecuencia de la luz solar, porque hay también ahora baños solares que le llaman los que son de la high society, ¿verdad? Se va y entra en un tubo de ahí, bueno, y ahí se broncea. A lo que hoy nomás es que la bilirrubina automáticamente cambia de ser bilirrubina a otro. Así como la hemoglobina cambia a ser bilirrubina, la bilirrubina cambia a ser después, por ejemplo, en forma natural ocurre es bilirrubina, biliverdina y estercobilina. ¿Eh? Es el que le da el color eh, marrón, marrón negruzco a la materia fecal. Porque se acuerdan que le dije yo que la bilirrubina tiene una circulación enterohepática. Lo que significa que va al intestino y facilita, si ustedes estudiaron digestión, facilita
la digestión de los alimentos, particularmente de los lípidos, pero luego esa misma bilirrubina se descompone en biliverdina y estercobilina, que es el que le da al final el color a las heces. ¿Se entiende lo que digo ahora? Es decir, un color blanco, blanquecino o incoloro es difícil, pero de color que no sea muy marrón o verdoso, la materia fecal es un indicador de un daño hepático. ¿Entienden cómo funciona? Cuando decimos indicador significa que no es específico. Es como decirle yo a usted me pregunta, ¿hacia dónde queda Encarnación? Y le indico el sur, ¿verdad? Pero yo no estoy indicando específicamente, porque ahí puede ser Misiones, San Ignacio, Ayola y todo están ahí, ¿verdad? Pero está así ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso sí quiere decir indicador. No es que sea, no hablamos de precisión. Esto es lo más importante, hablar de cuando hablamos de clínica, se habla de indicador. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, entre las células que participan en la respuesta inmunitaria se encuentran los linfocitos y los fagocitos, en general, ¿verdad? De hecho que hay más. Los linfocitos, ¿qué es lo que reconocen? Los antígenos. ¿Y los antígenos dónde se encuentran? En los agentes patógenos. Acuérdense que el antígeno son presentados por la célula presentadora a los linfocitos. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que, bueno, acá hay gente seguramente que todos dieron ya bioquímica acá? Todos. Los que están aquí dan bioquímica. Bueno. O algunos que seguramente que ya dieron. Bien. ¿Se acuerdan entonces que yo les había dicho que nosotros, los humanos, comemos proteínas de otros animales? Por ejemplo, la vaca. Y lo descomponemos en aminoácidos y lo convertimos en nuestras en proteínas propias. ¿Qué es lo que le cambiamos? Le cambiamos la secuencia, la estructura secundaria y terciaria. ¿Se acuerdan? Bueno, eso mismo hace una célula presentadora de antígeno. Es decir, que fagocitan al agente agresor y empiezan a metabolizar las proteínas y lo convierten en otra proteína que le llamamos antígeno, pero que son correlativos con lo que está en el agente agresor. Es decir, no es que a su antojo produce, sino que actuaría como un ADN replicador el patógeno fagocitado, y luego se produce una proteína equivalente a lo que está presente en la superficie de los patógenos. Y a eso es lo que nosotros le llamamos antígeno. Es decir, que esa secuencia, esos dominios que son presentados a los linfocitos T, automáticamente son identificados en los agentes patógenos. Bueno, y así sucesivamente ocurre el reconocimiento. Si no hay reconocimiento de antígenos, no hay forma que el sistema inmune pueda responder. ¿Qué es lo que dice acá? Los fagocitos ingieren los agentes patógenos y los degradan. Entonces, la respuesta inmune consta de dos fases. En la primera fase, el antígeno activa a los linfocitos que los reconocen específicamente, y en la fase efectora, dichos linfocitos se encargan de organizar una respuesta inmunitaria, tras la que queda eliminada la fuente de antígeno. Es decir,
el objetivo final es eliminar la fuente de antígeno, que son los agentes patógenos. Luego habíamos dicho también en alguna oportunidad que la vida de los linfocitos depende de la presencia o no de los antígenos. ¿Se acuerdan? Es decir, que los linfocitos, cada vez que encuentra un antígeno, vuelve a reactivar su vida, por decirlo así. Y así sucesivamente. Bien, y si es que ya no hay antígeno, desaparecen todos y mueren los linfocitos. Hay especificidad y memoria. Son dos características principales de la respuesta inmunitaria adaptativa. Fundamentales. O sea, ¿cuáles son las características fundamentales? Especificidad y memoria. ¿Ya? La respuesta del sistema inmunitario frente a un antígeno determinado es más eficaz si ha existido al menos una exposición previa a dicho antígeno, que es lo que nosotros decíamos un poco también, que es la base de las vacunas. O sea, que nosotros identificamos y cuando estamos sanos le aplicamos el antígeno, ¿verdad? Y nuestro organismo ya empieza a reconocer esos antígenos, que cuando viene el agente patógeno, el sistema inmune ya lo reconoce automáticamente porque es el mismo antígeno. ¿Comprenden, verdad? O sea, ya tenemos inmunoglobulinas específicas para ese agente